Bueno, buenos días. Bienvenidos amigos y amigas de Red Pop, presidente Arlatu, ingeniero Ruperto Long, doctora Lidia Brito, directora de la Oficina de Ciencias de UNESCO para América Latina y el Caribe, autoridades de Arlatu, amigos y amigas de Uruguay que nos pueden acompañar en forma presencial, colaboradores de Espacio Ciencia y colaboradores de Arlatu, que gracias a ellos estamos hoy aquí pudiendo hacer este congreso. Es para mí un gusto y un gran placer como doble rol directora de la Red Pop y como parte de este comité organizador, estar dando aquí la bienvenida. Cuando pensamos este congreso, nuestra idea era recibirlos y abrirles las puertas del nuevo Espacio Ciencia, que está recientemente inaugurado, pero bueno, la pandemia nos hizo recalcular el rumbo y cambiarlo. Así que por eso este congreso nos convoca bajo el eslogan Recalculando estrategias de la comunicación científica. Queremos poder compartir con ustedes y reflexionar entre todos, cómo todos tuvimos que pensar, parar nuestros caminos y volver a buscar esos nuevos rumbos para poder seguir cumpliendo nuestros objetivos. Han sido más de 20 meses difíciles para toda la comunidad de divulgación de América Latina. Pero la ciencia, los científicos, en estos 20 meses pasaron a estar en el podio, en la palestra, en el lugar central del público. La tecnología ha sido clave también para acercarnos cuando estábamos alejados. Hoy es un claro ejemplo de esto. Pudimos borrar fronteras y estar lejos, pero a su vez estar cerca. ¿Qué ha pasado en estos tiempos con la comunicación y la divulgación científica en América Latina? Bueno, es eso lo que queremos hacer a partir de hoy, en estos 2 días, poder pensar, compartir experiencias y reflexionar juntos cuál es el camino, cómo estamos y cuál es, de alguna manera, el futuro de la divulgación o de la comunicación pública de la ciencia en nuestra región. Bueno, quiero dar la palabra al presidente del laboratorio de Arlatu, el ingeniero Ruperto Long, que es un gran apasionado por la divulgación de la ciencia y la tecnología. Hace más de 25 años se animó a soñar y a concretar un gran proyecto como es Espacio Ciencia. Así que para mí es un gran gusto que esté hoy aquí con nosotros y pueda darle la bienvenida a todos ustedes. Muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida al 17º Congreso de la Red Pop, esta magnífica iniciativa que tuviera sus orígenes justamente gracias a la UNESCO, cuya representante, la doctora Lidia Brito, nos acompaña en la mañana de hoy, y cuya presidencia ocupa nuestra querida amiga Marta Cambre ya desde hace varios años y que le ha permitido continuar sus aportes más allá de lo que es Espacio Ciencia, ya en una escala de lo que es América Latina y el Caribe. Donde nosotros hemos encontrado desde siempre grandes amigos personales e institucionales, con los cuales hemos podido hacer muchas cosas juntos. La red nace en el año 90, como decíamos, gracias a los buenos oficios de UNESCO, nace en Río de Janeiro, y esa red, a nuestro juicio, ha tenido una enorme virtud en transformar la idea de que este tipo de espacios de ciencia y tecnología, con esta nueva concepción lúdica, esta concepción de participación, de juego, de diversión, de entretenimiento, todos valores que tal vez eran ajenos en aquella época cuando uno decía ciencia y tecnología. Por supuesto, los que hemos siempre sido apasionados de ese mundo, nos parecía algo quizá natural entusiasmarse y divertirse con la ciencia y la tecnología, pero la verdad que en aquella época no era común. No era común y la red tuvo mucho que ver y otros ejemplos que fuimos descubriendo en el mundo y luego también excelentes ejemplos en América Latina y todos fuimos aprendiendo un poco unos de otros en ese camino. Y lo decía bien Marta, en aquel momento era atreverse a soñar, a decir esto es posible, lo vamos a poder hacer, siempre con los recursos escasos de los que todos nos manejamos en nuestro continente,
pero ha sido posible, hay una cantidad de buenos ejemplos. Nosotros hemos contribuido con nuestro espacio ciencia, que ya en el año 90 y pico, 93, 94, estábamos haciendo las primeras experiencias, y a partir del año 99 ya abrimos en forma permanente con su sede propia. O sea, ya llevamos 26 años desde aquellas primeras experiencias ahora, y bueno, ahora con nuevos proyectos de incluso de expandirnos a otros lugares del territorio de nuestro país. Hemos tenido la visita del orden de 1.700.000 personas, básicamente niños y jóvenes, a razón de 65.000 por año, que para un país como el Uruguay es un número interesante, importante. Y hemos tenido tanto estudiantes como público en general. De una forma u otra, todos se acercan a esta experiencia. Nosotros confiamos que este congreso que hoy se inicia, que tiene sus talleres, su mesa redonda, sus participantes, toda a distancia, es toda una nueva experiencia. A nosotros nos gusta mucho el contacto personal, nos gusta mucho conocer la gente. Bueno, trataremos de hacerlo también a distancia. Creo que esos intercambios nos enriquecen y confiemos que ya en las próximas ediciones ya sea, por lo menos tenga un componente presencial o quizás sea totalmente presencial. Entonces, bueno, darles la bienvenida a todos donde nos estén mirando. Sabemos que hay muchos cientos de personas que se han inscrito, y a los que nos acompañan aquí, Marta, Lidia, agradecerles todo lo que están haciendo. Y entre todos seguiremos confiando en que esta sea una valiosa herramienta para lograr que niños y jóvenes tomen ese camino. Nosotros tenemos en nuestro continente todavía, además de un problema educativo general que tenemos que seguir atacando con la mayor energía, que haya la mayor cantidad de gente que se llegue a la matriculación terciaria, pero aún allí seguimos teniendo el problema de que la gente que opta por el camino de la ciencia siempre es mucha menos que la que opta por otros caminos, y eso puede crecer y debe crecer. Pero sí, tenemos que lograr poner la semilla de que ese camino es un camino, no un camino empedrado, difícil, árido, sino un camino grato, de satisfacciones, de descubrimiento, de curiosidad, de aportes a la sociedad, muy enriquecedor para todos. Así que bueno, bienvenidos y mucho éxito. Bueno, muchas gracias, ingeniero Long. Ahora le vamos a pedir a la doctora Brito, que bueno, como ya dijimos, UNESCO es gran parte de este puntapié de Red Pop, y en los últimos años, sobre todo bajo la dirección de Lidia en la oficina regional en Montevideo, ha tenido también un aporte importante para nuestra red. Así que gracias, Lidia, por estar acá, y bueno, y unas palabritas tuyas. Muchas gracias, y gracias, Marta, qué gusto, ingeniero Long, también regresar a Latos. Para mí, Latos siempre va a estar muy conectada con el CILAC, con el Foro Abierto de Ciencias para América Latina y el Caribe, y esta era la sala que hacíamos las reuniones de ministros, las sesiones de alto nivel, a donde mucho se pensó acá como primero CILAC en la región, y hoy ya organizando el cuarto en la Ciudad de México para 2023. La verdad es que es un placer, un gusto, un honor estar en la apertura de este 17º Congreso de Red Pop, porque no solo porque Red Pop es algo que la UNESCO desde su inicio acreditó que era importante tenernos en América Latina y el Caribe, en particular en estos tiempos que vivimos. Ya decía Marta que la ciencia hoy quizás tomó el podio, yo diría que tomó espacio en el cotidiano de las vidas de las familias, de los profesionales, de los amigos cuando se encuentran, porque la ciencia de alguna manera nos ayudó a entender la pandemia, a traernos soluciones, a mantenernos saludables,
y de alguna manera retomó su papel fundamental, que es cómo repensar, ¿no?, nuestras vidas, nuestras opciones de futuro, y ser realmente ese conocimiento que nos permite de alguna manera pensar diferente y querer hacer diferente mejor, caminando más para sociedades más sostenibles, para sociedades más en paz y armoniosas. Y eso me lleva quizás a hablar de nuevo la importancia de la red POP y de todo el trabajo que hacen los centros, los museos de científicos y de cultura científica, porque efectivamente necesitamos de sociedades de conocimiento. No es posible pensar futuros mejores si en nuestras sociedades no existe una cultura científica, si las personas en su cotidiano no pueden usar el conocimiento científico para toma de decisiones, tanto personales como colectivas. Y los centros y los museos y los espacios de comunicación científica y los actores y los protagonistas de comunicación científica tienen ese papel de crear una cultura científica a nivel de las sociedades, que va para allá de las escuelas, que va para allá de los sistemas formales de comunicación científica. Es realmente traer cercano de la gente esa ciencia que es de la gente, que es para la gente y que es hecha también con la gente. Y por eso la importancia de la participación que defendemos tanto en estos espacios de comunicación científica. Y hoy más que nunca un derecho olvidado de la Carta de Derechos Humanos, la Carta Universal de Derechos Humanos, que es el derecho al conocimiento, a los beneficios de la ciencia, que en esta pandemia se mostró todavía más relevante, que tenemos que garantizar que nosotros tenemos el derecho de participar en la construcción y co-construcción de conocimiento científico para desarrollarnos como sociedades, pero también tenemos el derecho a los beneficios de ese mismo conocimiento. Y cuando se habla de vacunas, cuando se habla de tratamientos, cuando se habla inclusivamente de ser ciudadanos digitales para poder vivir en este mundo que cada vez más tiene una componente importante de virtualidad. Entonces el papel de vuestra red, el papel de vuestros centros, de vuestros museos, vuestro papel como comunicadores de ciencia es todavía más relevante, yo diría central. Ayer la recomendación de ciencia abierta de la UNESCO fue aprobada por nuestros Estados miembros, y si nos olvidamos para las bases de esa recomendación, que es una recomendación que va a servir para apoyar y promover la ciencia abierta a nivel de política pública, a nivel de instituciones científicas, que va a promover colaboración, el papel de la comunicación de la ciencia, el papel de los comunicadores de ciencia para construir precisamente esas sociedades de conocimiento, para compartir ese conocimiento con personas que entienden y que tienen una cultura científica, es central para garantizar efectivamente que la ciencia es abierta, porque va mucho más para allá de que compartir datos o compartir infraestructura o compartir capacidad humana. Es realmente compartir espacios de co-creación científica, y los centros, los museos, los espacios de comunicación científica son espacios privilegiados para poder mantener esa cultura científica viva y reforzarla cada vez más en nuestras sociedades. Así que me encanta también el nombre del Congreso, Recalculando, porque pienso que todos nosotros hoy estamos en esa dirección de recalcular cómo hacemos las cosas, cómo implementamos estas visiones y cosvisiones que tenemos en común, y cómo en particular nos juntamos para poder encontrar caminos conjuntos, para poder compartir experiencias y poder compartir también esos sueños, ¿no?, que son no solo para nosotros, que estamos con la red, que nos amamos la red, que somos apasionados por la comunicación científica, pero realmente para todas nuestras sociedades, en particular las niñas, niños y jóvenes que tanto necesitan de encontrar también esas vocaciones, ¿no?, para que las ciencias y la tecnología puedan realmente ser para la gente con la gente.
Finalmente decir que me voy de esta región, aprovecho esa oportunidad. Me recuerdo que una de mis primeros viajes fuera de Montevideo, cuando llegué a esta oficina 7 años atrás, fue el Congreso de Medellín, a donde encontré grandes amigos que los conocí en otros espacios, pero ahora estaba en América Latina, estaba en la región. Bailamos mucho, charlamos mucho, también tomamos decisiones importantes y planes de acciones que hoy vimos los resultados de eso. Entonces parece casi emblemático que quizás una de mis últimas funciones como directora regional de ciencias de UNESCO para América Latina y el Caribe sea de nuevo en un congreso de Red Pop. Como se comienza también se termina una jornada. Agradecer mucho todo el apoyo, todo el cariño, todo el aprendizaje. Alguien me preguntó uno de estos días cuál era el mayor regalo que llevaba de ustedes de esta región. Y yo dije que sentirme latinoamericana y caribeña. Regreso a mi continente, a Zimbabue, Harare, donde asumo la oficina regional allá, pero ya no soy solamente africana, soy una africana con curación y con aprendizajes muy profundos de esta linda región, y eso es parte gracias a las personas maravillosas que tuve la oportunidad de conocer, de aprender, de crecer con ellos, y decir que bien, siempre estaré con Red Pop. Los voy a seguir en vuestras redes sociales, siempre atenta en aquello que podemos apoyar, y quizás pegar en la experiencia de la Red Pop para garantizar que también en mi continente, en el continente africano, podamos soñar un día en tener una red de popularización y comunicación de ciencia y de cultura científica como es la Red Pop. Así que voy a acercarme también de ustedes, cruzando los océanos ahora, para que podamos continuar a trabajar juntos. Estoy a vuestra disposición, mi correo no va a cambiar, continúa a ser el mismo, y los espero también del otro lado del Atlántico, en una visita que espero que no sea, que la pandemia permita que no sea tan en un horizonte muy largo y que sea bastante breve. Mucha suerte con este congreso, y realmente también muy atentos a todas las recomendaciones y todas las propuestas que van a hacer, y no sean tímidos, hablen también de cómo la UNESCO puede apoyar más todo este movimiento que ustedes están haciendo tan importante, que es traer la ciencia para la gente, con la gente, y para desarrollar de manera sostenible y armoniosa y en paz. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, muchas gracias, Lidia, por las palabras. Y bueno, y ahora, para ir cerrando con los oradores, vamos a dar paso a Juan Carlos Gacitúa, director del CICAT de la Universidad de Concepción en Chile, integrante del Consejo Directivo de la Red Pop como coordinador del Nodo Sur. Así que bienvenido, Juan Carlos, que está por ahí en la virtualidad. Para mí es un tremendo placer y orgullo poder estar dando estas palabras desde el sur de Chile. Utilizamos la tecnología y la virtualidad para viajar tecnológicamente y mentalmente hasta la ciudad de Montevideo en la inauguración de este nuevo congreso de la Red Pop. Estamos felices de poder encontrarnos por fin, aunque sea de este modo. Todo se ha dicho que siempre son muy entretenidos los encuentros cuando se pueden realizar de manera presencial. Pero creo que el desafío que ha asumido el LATU para poder organizar este evento es mayúsculo. Para todos los centros que hacemos divulgación de la ciencia, los museos, los investigadores, las universidades, todos los miembros de Red Pop, sin ninguna duda, y no les voy a contar ninguna novedad, han sido meses muy difíciles. Nuestros equipos se han visto resentidos, nuestros espacios de trabajo han estado durante mucho tiempo cerrados, hemos tenido que reinventar y repensar el modo de continuar con esta tremenda responsabilidad que tenemos, que es hacer llegar el conocimiento, la ciencia y la tecnología a nuestras respectivas comunidades. Tenemos un desafío enorme que en esta pandemia además se ha visto exacerbado, que es el desafío de reducir las desigualdades en nuestras propias comunidades, en nuestros propios países. Y un muy buen modo de hacerlo es llevando el conocimiento a todas y todos. Así que en nombre de Red Pop quiero simplemente darle a cada uno y a cada una la más cordial bienvenida a este encuentro,
Un encuentro que espera ser un espacio de intercambio de experiencias, de aprendizaje, de mucha conversación, donde sobre todo podamos aprender muchas cosas. Las realidades regionales son muy diversas, pero nos mueve un ánimo y un espíritu que es común. Y en esa diversidad y en esa riqueza de esta diversidad, yo creo que este encuentro virtual nos va a permitir hablar, conversar, conocer, conocernos, que también es otra de las cosas muy importantes que tiene la Red POP, para poder sobre todo no solamente tomar ideas y redefinir nuestros caminos, sino también intercambiar experiencias. La Red POP a nosotros como Centro Interactivo de la Universidad de Concepción nos ha permitido que personas que trabajan en nuestros centros puedan viajar hacia museos a realizar algunas pasantías en otros países. Hace muy poquito terminamos justamente con LATU un proyecto del cual les contaremos también durante esta sesión. Es decir, la generosidad cuando se desarrolla y se ejerce muy abiertamente cuando a todos nos mueve un espíritu que es común. La ciencia, como ya se ha dicho, se ha vuelto protagonista durante estos meses, la ciencia y la mala información también, por lo tanto nuestra misión es entregar conocimiento de calidad y buscando los mejores caminos posibles para que eso sea posible. Nos encantaría que después de esta sesión de inauguración nos pudiéramos encontrar en una mateada. Tendremos un mate virtual que viajará a través de la tecnología hacia distintos puntos de América Latina y el Caribe. Quiero además contarles, y con esto quiero terminar, que durante estas sesiones de hoy y mañana tendremos charlas magistrales, tendremos talleres, tendremos ponencias, donde, como les decía, es muy importante que conversemos, que se abran espacios de conversación para poder intercambiar ideas. Y el día de mañana, el día jueves, a las 7 de la tarde, cerraremos nuestro encuentro con una experiencia que hemos llamado WhatsApp Party de Red POP. Es una fiesta por WhatsApp, muy importante, vamos a ocupar la tecnología para divertirnos. Es una fiesta que se va a realizar a través de WhatsApp. Le voy a pedir al equipo de LATU que publiquen en el chat que ustedes pueden ver en sus respectivas pantallas, publiquen un enlace para que se puedan inscribir. Va a ser el modo en el que nos vamos a encontrar, en un espacio sin duda muy diferente, pero les puedo asegurar que de manera muy, muy entretenida aprenderemos cosas de unos de otros. Es una experiencia que hemos diseñado para este encuentro y que esperamos sea, por supuesto, de su agrado. Así que todo el mundo, si tienen el enlace por ahí, pueden ya comenzar a inscribirse. Nos tienen que dejar, obviamente, su número de teléfono y tener la aplicación de WhatsApp instalada para que podamos disfrutar de este encuentro final mañana jueves a las 7 de la tarde, hora Montevideo, obviamente. Ustedes tendrán que hacer sus cálculos para sus respectivos países. Finalmente, quiero, en nombre de la directiva de Red POP, agradecer al LATU, en primer término, por haberse atrevido, haberse animado a realizar este encuentro a través de su directora, de la directora de Espacio Ciencia, Marta Cambre, por supuesto, a todo el equipo de LATU que ha trabajado, me consta, con mucho ahínco, con mucha dedicación para sacar este encuentro adelante. Ahora, ese es el 50%. El otro 50% es que cada uno de nosotros y nosotras demos lo mejor que podamos para poder compartir con los demás, intercambiar ideas, conversar, porque sin duda esas experiencias van a permitir que el desarrollo de la ciencia y la tecnología y la divulgación en América Latina nos permita ir trabajando en lo que les decía, reducir las desigualdades que existen entre nuestros pueblos, entre nuestras comunidades. Ese es el llamado. Inscríbanse en la sesión de WhatsApp, participen activamente en los talleres y espero y deseo que todos tengamos un estupendo Congreso Red POP 2021. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. También nosotros queremos justamente desear un poco lo que decía Juan Carlos, que este encuentro sea lo más fructífero posible. Sabemos que no es lo mismo presencial que virtual, así que obviamente cada uno vamos a tener que poner un poquito más de esfuerzo. Hemos tratado de, en la plataforma, tener un espacio de networking donde se pueden encontrar, porque también tenemos diferentes horas, ¿no? Estamos en Uruguay, pero en México tienen 3 horas menos, en Colombia 2 horas menos, o sea que estamos todos como un poco cambiados. Las rutinas, sin duda,
son distintas en los congresos virtuales, así que bueno, hemos tratado de integrar chats o este espacio de networking para facilitar un poco esas conversaciones que creo que son lo más importante que cada uno de nosotros rescata cuando participamos en los congresos. Lamentablemente no los vamos a estar cara a cara, pero bueno, creemos que ya para el próximo congreso de la Red Pop en 2 años nos vamos a poder juntar presencialmente y ahí sí compartir ya sea un mate, aunque el mate ahora no lo compartimos, pero o lo que sea del país anfitrión que organice este nuevo congreso. Así que espero eso, que aprendamos de todas las experiencias y poder compartir y bueno, y generar nuevos amigos, que también eso es parte de lo que hacemos en Red Pop, seguir tejiendo la red, así la hacemos crecer por una divulgación en América Latina más grande, más justa y más equitativa para todos. Así que bueno, muchas gracias y bueno, ahora quiero dar la bienvenida a nuestra primera charla magistral, a la doctora Guadalupe Nogués. Quiero agradecer porque generosamente aceptó nuestra invitación enseguida a participar de este congreso. Así que Guadalupe Nogués es una PhD en biología, es docente, comunicadora científica de Argentina. Escribió un libro, Cómo pensar con otros. Y bueno, creo que su charla, por lo menos en lo que nos hizo llegar, estamos todos muy de alguna manera ansiosos por escucharla, porque bueno, es importante ver esto de cómo divulgamos ciencia en tiempos de pandemia y sobre todo cómo nos podemos comunicar con otros también, que no piensan exactamente igual que nosotros. Así que muchas gracias, Guadalupe. Bienvenida al Congreso de Red Pop. Entusiasmo hace ya varios meses, ¿no? Yo no me acuerdo, porque me cautivó mucho la propuesta de la red desde ya, pero también esto de recalculando, ¿no? De la idea de cómo hacemos, se nos vino el tsunami encima y tuvimos que ver dónde estábamos parados, cómo ir para adelante y cómo salvar lo más que se pudiera, ¿no? Así que nada, para mí es un gusto enorme estar acá y voy a compartir con ustedes una presentación y la idea es, yo les voy a contar algunas ideas y después no sé si tendremos algún espacio para algún intercambio o algo, que por mi parte estaría buenísimo, ¿sí? Bueno, como decía Marta, ¿no? La idea era enfocarme un poquito en cómo comunicar ciencia en estos tiempos pandémicos. Yo vengo con comunicación de la ciencia hace ya bastantes años y me parece que si bien es algo que estuvo creciendo y ampliándose y una disciplina nueva, digamos, que estuvo aprendiendo mucho, falta también mucho, ¿sí? Entonces, cuando en ese contexto se nos vino encima la pandemia, ahí fue un desafío doble, ¿no? Entonces, para empezar, ¿cómo estábamos, no? Hay una duda, un planteo que creo que hacemos todos los que comunicamos ciencia, bueno, comunicadores en general, que es si realmente eso que hacemos está llegando, ¿no? Si está provocando algún cambio del otro lado, si no es solamente que nosotros lo estamos emitiendo, pero que quizás del otro lado o no se recibe de la manera en la que nosotros esperamos, ¿no? Y ya en los últimos años fue quedando claro, creo que en parte por experiencias de todos nosotros, que hemos chocado con múltiples paredes, pero también por muchas investigaciones, queda muy claro que a veces la información, aunque sin duda es necesaria, muchas veces no es suficiente. No es suficiente que nosotros contemos algo para que del otro lado eso se incorpore. Y eso también nos ocurre a nosotros como consumidores de información, ¿no? O sea, obviamente no estamos exentos de esta situación y creo que es importante que no olvidemos eso, que nosotros como comunicadores estamos insertos en esto mismo, ¿no? Y lo que hacemos las personas en general, que es algo que está ya muy bien descrito, es que razonamos de una manera motivada por nuestros deseos, nuestras creencias, nuestras emociones del momento, ¿no? Y sobre todo también razonamos motivadamente
cuando ya tenemos una postura nuestra, propia, que decimos, pero las cosas son así. Entonces, si en ese contexto donde nosotros tenemos digamos, sentimos que eso que nosotros pensamos es muy fuerte y no lo vamos a cambiar, o algo que escuchamos nos enoja o nos desafía y nos incomoda, muchas veces vamos a rechazar esa información. Y esta es una de las grandes razones por las cuales a veces lo que contamos como comunicadores no llega o no llega adecuadamente, ¿sí? Y por eso ponía el dibujito del carro delante del caballo, ¿no? Muchas veces protegemos tanto lo que nosotros creemos que cuando llega esa información que contradice lo que creemos, la rechazamos y no nos damos cuenta. Y en cambio decimos, sí, lo que yo creo está sostenido por información, es algo que todos sabemos, y somos capaces de citar algunas evidencias aisladas o justificar de alguna manera que lo que pensamos es correcto, y quizás no es así. Y por eso, esto es algo que ya se viene describiendo muchísimo en comunicación de ciencia, ni hablar, pero en comunicación en general, muchas veces pensamos que si alguien cree algo que está equivocado, es porque le falta información. Y cuando vamos y le damos la información, no funciona, ¿sí? Porque justamente pasa esto otro. Esa idea de que lo que le falta a la otra persona es información, se conoce como modelo de déficit de información. Y sin duda, a veces es cierto y está todo bien, pero cuando fracasamos como comunicadores, muchas veces es esto lo que no estamos viendo, ¿sí? Bueno, y esto era, obviamente estoy simplificando y reduciendo las ideas, esta era una situación prepandemia donde ya teníamos algunas cosas, ¿no? Con lo cual nos planteamos, ¿cómo hacemos para llegar a audiencias diversas, ¿no? Que creen cosas diferentes? ¿Cómo hacemos para llegar a esos a los que nunca pudimos llegar todavía? Pero reduciendo eso, también, ¿cómo llegar a audiencias en general? Y esto lo planteo porque si hay algo que ocurrió en los últimos años, y es un fenómeno en permanente crecimiento, es que ya no somos comunicadores que le hablamos a alguien, a una audiencia determinada, sino que somos un enorme ecosistema informativo en donde estamos mezclados junto con lo que ocurre en redes sociales, lo que ocurre en distintos medios profesionales de comunicación, lo que ocurre en una red resuena en un medio de comunicación y desde ese medio de comunicación vuelve a resonar sobre una red social. Y no solamente desde los que son o somos comunicadores como de manera más profesional o dedicada a eso, sino que realmente cada uno de nosotros es consumidor y emisor en este tipo de ecosistema. Y todo eso genera muchísimo más ruido y un desafío nuevo, ¿no? Con lo cual podemos reducir incluso a cómo llegar con lo que nosotros decimos, ¿no? Y acá, insisto, cómo llegar de verdad, que del otro lado haya ocurrido algo, ¿sí? Esto que ocurría ya de antes, vamos a situación pandémica, ¿sí? Aparecieron muchas dificultades nuevas. Personalmente las festejo, porque creo que son cosas que siempre estuvieron y por ahí no las teníamos tan presentes, ¿no? Entonces ahora, bueno, no quedó más manera que, más remedio que hacernos cargo de que esto está ocurriendo y de que vamos a tener que ver qué hacemos con esta situación, ¿no? Si antes más o menos teníamos consensos científicos claros, hoy, sobre todo en temas pandémicos, vimos cómo el conocimiento se fue obteniendo en tiempo real, pero además con alta incertidumbre, donde aparecía un nuevo trabajo científico que nosotros queríamos contar ese descubrimiento, pero 2 semanas después aparecía otra cosa, los consensos no estaban, y sin duda cuando empezó a verlos todavía hubo muchísima incertidumbre y muchísimo hacer y deshacer, que es algo propio de la ciencia, pero que creo que por primera vez estuvo expuesto ese proceso, que a veces es más puertas para adentro, por primera vez estuvo expuesto para la audiencia,
¿no? Y eso generó muchísimas situaciones nuevas. Después también teníamos más o menos claramente identificado qué era información y qué era desinformación. Eso ahora fue muchísimo más confuso, porque de hecho una información que nosotros podíamos quizás rotular como desinformación un determinado mes, pongo como ejemplo el tema de si los tapabocas funcionan para por lo menos disminuir el riesgo de contagiarnos y contagiar. En un momento eso era desinformación y luego fue información y fue un ciclo muy difícil, ¿no? Con la aparición de la infodemia como la planteó la Organización Mundial de la Salud. Eso generó mucho ruido, hubo muchos cambios y eso también fue muy confuso para nosotros y para la audiencia. Antes teníamos expertos muy claros, muy estables, sabíamos que para tal tema había que hablar con tales personas y ahora fue, ¿qué expertos? ¿De qué disciplina? Y aparecieron muchos expertos y hago mucho énfasis en esto, en qué disciplina, porque no es lo mismo hacer una pregunta, pues, un experto puede ser experto en epidemiología, pero si le vamos a preguntar el efecto de una determinada medida sobre la economía, quizás no tenga demasiado para aportar. Pero quizás no tenga demasiado para aportar tampoco en temas de infectología, porque son dos disciplinas también sumamente diferentes. Y dentro de eso, ¿cuáles son expertos reales que saben de su campo y cuáles son personas que quizás no saben demasiado, pero consiguieron notoriedad por algún motivo, o alguien los convocó y quedaron como en el círculo de personas a las que se convoca? Y vimos mucho de eso también, que creo que fue también otro problema. Después, bueno, acá en Argentina nosotros hablamos de grieta para referirnos a una grieta, sobre todo en temas políticos, ¿no? De estar a favor o en contra de un determinado partido político. Históricamente era muy difícil que esos temas partidarios estuvieran mezclados con los temas científicos que comunicábamos. Ahora no. Ahora, como todo tiene que ver con todo, y la ciencia y esos descubrimientos nuevos se traducen en medidas que los gobiernos toman para tratar de protegernos, la política partidaria fue un nuevo, eje que empezó a complicar todo. Y eso provocó que a veces lo que nosotros decíamos no fuera interpretado de la misma manera por partidarios de un partido o partidarios del otro partido. Pero eso no es algo solamente que le pasa a la audiencia, nos pasaba a nosotros, nos pasa a nosotros. Y le pasa a los expertos con los que hablamos. Y pasa en todo el ecosistema informativo que comentaba recién, ¿no? Prepandemia, en general, los temas no eran ni urgentes ni masivos. De hecho, bueno, también lo mencionaban recién hace un ratito, ¿no? La gran preocupación de la comunicación científica prepandemia era cómo hacer que más gente nos escuche, cómo cautivar a nuevas audiencias, cómo llegar a nuevas personas. Bueno, ahora todo es urgente y fue muy masivo. Hay muchísimos interlocutores nuevos y son muchísimos más que antes. Las maneras de comunicar que teníamos antes no son necesariamente las mismas maneras de comunicar que necesitamos ahora. Y antes, nuestros temas científicos, como mucho, interactuaban con temas de salud o temas de tecnología, pero seguían más o menos acotados y reducidos a esas esferas. Y ahora cualquier tema pandémico de ciencia inevitablemente resonaba en salud, economía, política, temas de sociedad, temas de educación, temas hasta éticos y de derechos humanos, ¿sí? Esa nueva complejidad fue un balde de agua fría. ¿Cómo hacemos con esto? ¿Cómo hacemos? Porque yo solamente quería hablar de esto, pero inevitablemente del otro lado se toma eso y se suma a un montón de otros temas que están pasando, ¿no? ¿Cómo comunicamos tratando de anticipar cómo va a ser tomado eso que comunicamos, ¿no? Con lo cual retomo estas preguntas, ¿sí? En este contexto. Cuando Marta decía antes cómo llegar a personas distintas, ¿no? Y eso es un tema que a mí me viene preocupando ya en los últimos años.
Pero en este contexto es cómo hacemos para llegar a audiencias que tienen quizás estas cuestiones más de política partidaria o estos nuevos interlocutores que nunca antes se habían expuesto o habían, digamos, consumido noticias de ciencia. ¿Cómo hacemos en esto? ¿Y cómo hacemos para tener en cuenta que eso que siente esa otra persona o que le preocupa, lo que les contaba antes de razonamiento motivado, cómo hacemos para que lo que nosotros estamos tratando de decir llegue de verdad y no sea rechazado por esa persona debido a lo que piensa o a lo que siente, ¿no? Entonces, o sea, ya era difícil antes, ahora, bueno, ni hablar. Con lo cual, voy con una sugerencia, ¿sí? Por supuesto, es un recorte personal en base a mi experiencia, a los años de trabajo en esta área, pero si hay ideas o, digamos, me quieren contradecir, bienvenidísimo, porque acá estamos aprendiendo todos, ¿no? Yo creo que ahora necesitamos, ahora les voy a contar más claramente, pero creo que además lo que necesitamos ahora lo vamos a seguir necesitando en la pospandemia. Con lo cual voy con esta propuesta. Lo simplifico en esto, complicar la narrativa. Lo que nosotros decimos, venimos de muchos años en donde creo que, obviamente estoy generalizando, nosotros como comunicadores de ciencia estábamos buscando cómo simplificar las cosas, cómo hacerlas más atractivas, más engaging, digamos, cómo hacer para que las personas se divirtieran mientras nos escuchaban o nos leían, como una manera de llegar, ¿no? de justamente nos eligieran. Bueno, creo que eso es un arma de doble filo. Por supuesto, buscar que nos elijan y que nos tomen como referentes es esencial y tenemos que encontrar las maneras de lograr eso. Pero creo que el tema de simplificar fue un problema, sobre todo en este contexto que fue complejo y sigue siendo complejo, con lo cual simplificar es un tiro en el pie, básicamente. ¿Cómo hacemos para complicar la narrativa? Primer eje, son 3 ejes los que les voy a plantear. Pensar en el contexto, ¿sí? Eso que nosotros queremos contar, que posiblemente sea una novedad, ¿cómo se inserta en eso que ya se sabe? Esto es algo que hacemos siempre, en realidad, pero que con este conocimiento que se adquiere en tiempo real, con la pandemia, por ejemplo, lo que se sabe cambia semana a semana. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, ¿qué suma? ¿Cómo suma? ¿Contradice lo que ya veníamos pensando? ¿Apoya lo que ya se venía pensando? Es algo que apoya lo que quizás alguien había dicho lateralmente, pero a lo que capaz que no se le había dado demasiada atención. Entonces, mucho foco en el contexto y también en la relevancia de eso que contamos. Y eso lo digo por otra cosa. La infodemia no es solamente, y acá voy a hacer mucha autocrítica, la infodemia no es solamente que hubo y hay muchas noticias falsas o desinformación entendida de una manera más amplia, sino también muchísima información, un exceso de información que, llegado el momento, restaba más de lo que sumaba, porque las personas nos abrumamos cuando hay demasiada información. Entonces, ¿dónde está la relevancia de lo que nosotros queremos contar? ¿Lo estamos contando porque nos pareció divertido, interesante, o le podemos encontrar la manera de, digamos, de mostrarlo como algo que la otra persona necesita saber, ¿no? ¿Y cuáles son las implicaciones de eso que nosotros queremos contar? Esto es algo que va, digamos, ¿por qué forma parte de complicar la narrativa? Porque cuando nosotros contamos esto y tomamos en cuenta estos temas de contexto, vamos a necesitar incorporar, junto con lo que nosotros decimos, qué es lo que se sabía hasta el momento y cómo se compara lo que nosotros aportamos con lo que se sabía antes, ¿no? Y eso sin duda lo vuelve más complejo. El segundo eje es poner más foco en el proceso por el cual se obtuvo ese nuevo conocimiento, ¿sí? Esto es algo que para los que venimos de ciencia, digamos, de las disciplinas científicas, formaba parte, digamos, de nuestro quehacer diario, que es que realmente a veces importa casi tanto o más que el resultado al que se llega, importa la metodología,
la manera en la que uno obtuvo esa información, la fuerza de la evidencia que conseguimos, ¿no? La ciencia es tanto el producto que obtuvimos ya a lo largo de tantas generaciones y que seguimos obteniendo, o sea, el conocimiento, el qué de la ciencia, que por eso lo ponía acá, y también es el cómo, o sea, todo este proceso que está detrás y que históricamente nuestras audiencias no conocen porque muy poca gente se los fue contando. Entonces, casi que muchas veces reciben el conocimiento científico siempre desprovisto de ese cómo, solo como un qué. Y lo que es un problema es que a veces, además del qué, solo venían recibiendo quién había hecho eso. Es algo que siempre comunicamos. En tal universidad se hizo este descubrimiento, tal grupo de investigación hizo este descubrimiento. Y por supuesto que es importante para contar la historia, ¿no? Pero no es importante en términos de la evidencia científica. Y eso es algo que, para no confundir a nuestras audiencias, deberíamos bajar un poquito el dial del quién, subir muchísimo el dial del cómo. Y el qué lo hacemos siempre, eso no es un problema. Entonces, poner foco en el proceso es contar mucho más cómo se sabe algo. Y también ese tipo de evidencia nueva, ¿cuán fuerte es? Eso nuestras audiencias lo saben muy poco, ¿sí? Tenemos que decir si es algo, no es lo mismo un experimento hecho en ratones que una observación hecha por la población de un país, no es lo mismo que un modelo hecho en computadora, no es lo mismo que algo sea la opinión de un experto, que uno esperaría que tenga más validez que la opinión de alguien que no es experto, pero sin duda la opinión de un experto tampoco alcanza la rigurosidad de otros tipos de evidencias, ¿no? Entonces, todo eso es algo que también necesitamos sumar a nuestra narrativa. Por último, comunicar, y sobre todo en temas pandémicos, la incertidumbre y la complejidad. Esto, refuerzo, ir hacia la simplificación puede servir en el corto plazo, pero es un problema a largo plazo. ¿Por qué? Porque si cambia la información, cambia el conocimiento y por lo tanto cambian las directivas que nos dan las organizaciones o los gobiernos, todos necesitamos mayor flexibilidad en nuestras creencias o decir, bueno, lo que hasta hoy considerábamos que era correcto, ahora vemos que no. Bueno, cambiemos. Eso en términos científicos es un éxito, es un aprendizaje, es la ciencia funcionando bien. La comunicación científica debería poder acompañar ese proceso. Para permitir la flexibilidad nuestra y de nuestra audiencia, necesitamos sumar a la narrativa el hecho de que hay incertidumbre y está bien, la ciencia vive de esa incertidumbre y lo único que trata de hacer es minimizarla y cuantificarla, pero nunca la vamos a poder eliminar, ¿no? Y sobre todo si tenemos un tema complejo. Pero además, y recién ahora lo traigo a colación, pero después me quedé pensando si no tenía que haber hecho más énfasis en esto muy al comienzo, queremos cuidar la confianza en el largo plazo, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás en el corto plazo llegamos con lo que contamos, las personas nos siguen, adhieren a lo que nosotros decimos y de pronto tenemos que cambiar lo que decimos porque hay nueva información. Y nuestra audiencia, algunas personas por supuesto van a decir, ok, cambiaron las evidencias, entonces ahora nos dicen otra cosa, perfecto. Pero lo que pasó, sobre todo con estas nuevas audiencias, nuevas personas que nunca antes habían accedido a la comunicación científica, es que enseguida pensaron, bueno, un día nos dicen una cosa, otro día nos dicen otra cosa, esta gente no sabe, esta gente inventa a medida que va pasando el tiempo, ¿por qué le voy a hacer caso? Y eso es un problema muy, muy serio. Y por eso también pongo esta cita de la Organización Mundial de la Salud, cuando recién empezaba a haber vacunas disponibles, hace ya casi un año, y ya estaban enfatizando esto, que comunicar consistentemente, de manera transparente, empática y proactiva acerca de la incertidumbre, los riesgos y la disponibilidad de las vacunas va a contribuir a construir confianza. Y retomo, si nosotros queremos hablar con audiencias diversas, con audiencias nuevas,
con personas que piensan o sienten cosas diferentes, necesitamos confianza. Y construir confianza es algo muy trabajoso, muy gradual y además muy frágil, porque un mal paso nos puede hacer perder esa confianza muy rápidamente, ¿sí? Y por eso hago mucho énfasis en comunicar adecuadamente la incertidumbre y la complejidad. Con lo cual, hacia dónde ir. Pronto, todavía no estamos en la pospandemia, pero esperamos que pronto podamos decir que estamos recorriendo ese camino. Creo que necesitamos hacer muchísima autocrítica, ¿sí? Muchísima. Hay mucho que hicimos mal, mucho que se hizo mal, sesgos nuestros, cosas que no vimos, hubo expertos que fueron invisibilizados, quizás por sesgos nuestros, y en realidad eran muy buenos, hubo expertos muy malos en la mayor parte de nuestros países latinoamericanos, y no solamente en nosotros. Esto es algo que pasó en todo el mundo. Hubo personas que tenían muchísimo acceso a los medios y que no pararon de desinformar desde el día 1. Con lo cual hay algo en este ecosistema informativo que creo que nosotros tenemos que, en algún momento cuando podamos, decir, bueno, sí, hicimos muchas cosas bien y también hicimos lo mejor que pudimos, que en este contexto no es poco, pero en algún momento hay que parar la pelota y decir, todo esto estuvo mal, no volvamos a equivocarnos. Y después, muchísimo más énfasis en qué siente y qué piensa y qué le importa a nuestra audiencia, ¿sí? No es solamente un tema de empatía y de conocerlos, es un tema muy concreto de poder llegar con lo que nosotros estamos haciendo y poder aprender de ellos en un ciclo, digamos, aprender de cómo ellos interpretan lo que nosotros decimos, cómo podemos mejorar. Y creo que necesitamos también mucho más de tratar de hablar con nuestra audiencia, sobre todo en este contexto de ecosistema informativo en donde nuestra audiencia también nos contesta, por ejemplo, por Twitter. Estamos en un diálogo, no estamos solamente emitiendo, ¿no? Entonces, eso, a medida que pasa el tiempo, es cada vez más fuerte. Entonces, somos parte de un todo y tenemos que sumarnos a ese todo. Y yo creo que si bien esto es algo que va a hacer falta y hace falta ahora mucho en la pandemia, va a seguir haciendo falta después, incluso cuando la pandemia haya pasado. Y para cerrar, estas son las 5, de vuelta desde mi perspectiva y recorte personal, los 5 ejes que me gustaría destacar. Primero, la idea de domesticar estos sesgos que son propios, son ajenos y están y estarán. A lo sumo podemos identificarlos y bajarles un poquito su influencia, ¿no? Pero los sesgos nos pueden interferir muchísimo con nuestro aprendizaje y con nuestra capacidad de comunicar. Pedir ayuda, necesitamos la ayuda de los demás, justamente porque nuestros sesgos nos impiden muchas veces ver cosas que necesitamos ver. Entonces, pedir ayuda es un signo de fortaleza. Eso lo sabemos muy bien, pero creo que no está de más recordarlo. Es fortaleza y no debilidad. Y siempre, siempre aprender, todo el tiempo aprender. Y todo el tiempo, con ese aprendizaje, tratar de mejorar, ¿sí? Y sí, quizás nos equivocamos, quizás hoy habríamos hecho las cosas de manera diferente. Bueno, aprendamos, mejoremos. Y todo esto en permanentes ciclos de iteración, ¿sí? De repetir estos procesos una y otra vez todo el tiempo. No nos podemos quedar quietos o todo nos pasa por arriba. Así que bueno, esta es mi propuesta. Muchísimas gracias. La verdad que es un gusto enorme haber estado acá y no sé, cualquier cosa la seguimos. Bueno, Guadalupe, muchísimas gracias por tu intervención. Realmente nos deja mucho para pensar y para reflexionar, que creo que eso es lo que todos queremos hacer, ¿no? Más allá de que buscarlas o tener las respuestas, buscar más respuestas y tener como más preguntas, que creo que es lo que nosotros proponemos en general también a nuestras audiencias. Así que para mí fue un gusto escucharte y muchas gracias. Voy a ver si en el chat o acá en la sala hay alguien que quiera hacerle alguna pregunta a Guadalupe. Me dicen y la hacemos. Rocío, espérame un minutito, a ver, porque esto de la tecnología no sé si se puede o no se puede.
Sí. Hola, ¿cómo estás, Guadalupe? Muchas gracias, me encantó tu charla. Hola. Felicitaciones por la charla, por el libro. Bueno, me gustó, me quedé colgada con la parte que dijiste bajar el quién, porque justamente una cosa que pasó mucho en pandemia es que aparecieron como los influencers científicos, ¿no? O científiques. Científicos que, bueno, al final eran como pop stars y empezaron a tener más seguidores que las propias instituciones o comunidades científicas. Entonces, pensaba, bueno, estoy como bajando la propuesta que haces de complicar la narrativa, entiendo lo que decís, son cosas que, como decís vos, que de repente los que hacemos comunicación de la ciencia sabemos que hay que hacer y que funcionan, pero por otro lado tenemos esta realidad, ¿no? de los influencers. Entonces, ¿cómo podríamos amalgamar eso? Sí, me encanta porque aparte es un fenómeno, siempre estuvo igual, siempre estuvieron esos influencers, pero ahora brotaron de todos lados, ¿no? Yo lo considero algo muy positivo y esto que lo fui llamando ecosistema informativo, esta especie de estar todos juntos hablándonos y hablando, para mí es algo muy, muy positivo y permite un acceso a muchas voces. Y además es inevitable, o sea, eso va a seguir estando. Lo que pasa es que dentro de esos influencers científicos hay y habrá de todo, ¿no? Cada uno tiene su libertad de expresarse, de participar, y también todos podemos equivocarnos, ¿no? Por supuesto, todos podemos decir algo con la mejor voluntad y un tiempo después decir, quizás no tendría que haber dicho eso, la verdad que no sabía. Eso va a seguir estando. Para mí no hay que combatirlo, hay que, porque lo veo positivo, hay que acomodarlo, digamos, ¿sí? Y desde la comunicación yo creo que podemos hacerlo. Podemos, si queremos, por ejemplo, supongamos alguna situación en donde todavía algo no está demasiado claro, o hay un nuevo descubrimiento que queremos contar, pero el contexto es muy ruidoso todavía porque no hay un consenso científico. Y tenemos distintos influencers científicos que apoyan distintas posturas. Quizás con la incertidumbre que hay, nosotros podemos presentar lo que estamos sumando, pero no dejar de mencionar que está todo ese ruido, digamos, presente. Yo lo veo mucho como un ecualizador, los viejos ecualizadores de subir y, bueno, digo viejos, pero se siguen usando, ¿no? Subir y bajar perillas para acomodar. No se puede tapar, no hay que tapar, lo que hay que hacer es modular cada voz, ¿sí? Cada voz para darle, nosotros con nuestra capacidad de comunicación, podemos ayudar a que nuestra audiencia pueda obtener sentido de esa complejidad. Contar la complejidad no es para que se abrumen, es para ayudarlos a que entiendan mejor, ¿sí? Con lo cual, diría que es más que nada ese tema de modulación y de nosotros hacer esa autocrítica de fijarnos de si quizás no estamos ignorando a ciertos influencers científicos porque en realidad nuestros sesgos nos hacen estar más del lado de otros influencers científicos. Con lo cual es toda una cosa muy introspectiva y no solamente de ver cómo hacemos nosotros nuestra tarea, ¿no? No sé si te respondí, son preguntas que yo también me vivo haciendo, pero la alternativa me parece más complicada, así que creo que hay que ir por ese lado. Bueno, gracias. Tenemos acá una pregunta desde Bogotá, Colombia, nos dice Paula Grisales. Bueno, que muchas gracias por tu charla, Guadalupe, y que en tu reflexión sobre este tema, dice si tienes alguna observación o hallazgos en torno a los jóvenes, aciertos y desaciertos sobre cómo nos comunicamos la ciencia. Bueno, tengo intuiciones, todavía no hay tampoco muchas evidencias, me refiero a intuiciones o cosas que estuve viendo, anécdotas. No hay todavía, hasta donde yo sé, estudios fuertes de qué pasó con la audiencia de los jóvenes en particular. Lo que sí sabemos de los jóvenes muy en general, pasa en todo el mundo, pero en Latinoamérica también está pasando cada vez más, son convocados muy fuertemente por video más que por palabra, por videos cortos más que por videos largos, por cosas dinámicas
Y es mucho más probable que un joven hoy que quiere alguna cosita de ciencia, no un ávido seguidor de la comunicación científica, porque eso ya está, es mucho más probable que siga a un TikToker de su edad, por decir algo, que le cuenta algo atractivo, no sé, mientras se maquilla, mientras baila, lo que sea, a que se lea un texto de 3 carillas, ¿no? Con lo cual, hay temas ahí de formatos que creo que todavía tenemos que encontrar buenas maneras de comunicar en formatos que los jóvenes suelen consumir. Por otro lado, hay muchos nuevos jóvenes que están ahora consumiendo información científica. Hay que ver cómo retenerlos. Me parece que me gustaría poder retenerlos una vez que haya pasado un poco la urgencia de la pandemia. Y para eso creo que tenemos que explorar muchísimo más nuevas maneras de comunicar. Habrá que ver qué funciona y qué no. En eso yo todavía no encuentro nada muy claro. No sé si respondí. Bueno, muchas gracias. A ver, María Eugenia. Hola Lupe, ¿cómo andás? Gracias por participar, inaugurar el Congreso. Fue hermosa la charla, como el libro, como dijo Rocío. Yo quizás más que una pregunta es como compartir una reflexión conjunta. Hoy por otra cosa que estaba haciendo leía cifras acerca de que más del 50% de la población mundial está en Internet a diario y en redes sociales. Las cifras son enormes de la cantidad de personas que estamos ahí y la cantidad de tiempo, ¿no?, que pasamos ahí, un promedio de 7 horas diarias, es mucho tiempo y mucha gente. A la vez, cada vez estamos más fragmentados o encerrados en círculos donde no hay tantos puentes, ¿no?, entre grupos. Y a la vez hay mucha gente que está fuera también de este ecosistema de las redes sociales e Internet. Entonces, pienso que me encantaría conocer un poco más acerca de qué opinas vos sobre cómo hacemos realmente para generar puentes, tanto entre los que estamos en círculos cerrados, en este ecosistema gigantesco, mediático y tecnológico, como entre los que estamos adentro y los que estamos afuera de ese ecosistema, y a la vez los puentes entre los que hacemos comunicación de la ciencia e investigación de la ciencia, que tiene que ver con la idea de iterar, ¿no?, que mencionabas antes, acerca de cómo hacerlo y entender qué pasa con lo que hacemos, que realmente no sabemos nada o sabemos muy poco acerca de qué pasa con lo que hacemos. Entonces, compartir un poco tus ideas acerca de esto. Qué lindo, que bueno, son dos temas enormes y la verdad que me encantaría poder hacerle justicia. Comparto tus preocupaciones. En el primer eje, lo que vos decís de, bueno, que estamos muy fragmentados en grupos, y es algo que a mí me viene preocupando ya en los últimos años. Sin embargo, hay algo ahí que, en lo que soy optimista, digamos. Creo que estamos cada vez más alertas de que eso nos está pasando, y somos muchos los que estamos tratando de buscar voces que quizás no dicen lo que a nosotros nos gusta más, tratar de escuchar esto, de domesticar los sesgos que decía antes, ¿no? Pero igual va a ser algo medio inevitable y hay que ver si no termina creciendo, ¿no?, como fenómeno, esta fragmentación, sobre todo en tema de redes sociales. Hay algo que en los últimos tiempos empezó a pasar respecto de eso, y es que no parece ser tan grave como esperábamos o como nos imaginábamos hace no tantos años, hará 5 años, en lo siguiente. Hay una idea de que esta fragmentación que hacemos en redes, en burbujas, ¿no?, estas cámaras de eco, nos alejan o nos hacen borrar de nuestro universo muchísimas otras voces que quizás deberíamos incorporar porque tienen información, porque aportan, ¿no?, por supuesto. La idea de que esa fragmentación nos dificulta el ingreso de información. Y aparentemente no es tan así. O sea, esa idea realmente se redujo muchísimo.
Somos más de, sí, seguimos a determinadas personas en las redes porque nos interesa más, pero no por eso no estamos escuchando, ¿sí? Entonces, quizás ahí hay algo, una luz de esperanza, va a haber que ver nuevas investigaciones, está todo un poco frenado, también la pandemia ha frenado la investigación en otros ejes, así que vamos a tener que tener paciencia. Y respecto de lo que decías de la gente que está fuera de las redes, hay mucha gente o del ecosistema, hay mucha gente que se alejó de este ecosistema porque lo siente muy violento, lo siente muy agresivo o que no conduce a nada. Si lográramos comunitariamente, esto es una expresión de deseo quizás, solamente, si lográramos hacer un ambiente más saludable, más amable, es posible que se sume más gente. Y ahí vamos a tener nuevos interlocutores con un estilo muchísimo más tranquilo, ¿no? A mí lo que me preocupa no es tanto la gente que está fuera, que creo que en algún momento van a ingresar, sino la gente que estuvo adentro y se fue. Para mí ahí hay una marca de que algo estamos haciendo mal y podríamos tratar de hacer mejor. Y respecto de tu otra pregunta, el tema de los que, digamos, los puentes y bueno, los que hacen comunicación e investigación, yo ya investigación no hago, creo que hay todavía mucho ambiente de investigadores que consideran que comunicar es algo extra. Por supuesto hay cuestiones de gustos personales, ¿sí? Y hay gente que no le interesa, no tiene tiempo, perfecto. Pero la comunicación efectiva, o sea, que realmente funcione, como una habilidad más que un investigador debería tener, a mí me parece que eso es clave. Y como una manera de tender puentes, necesitamos más investigadores que comuniquen, pero comuniquen adecuadamente, no emitiendo y ya, pensando en la audiencia y aprendiendo a qué tipo de audiencia le están hablando y cómo deberían hablarle para tener más efecto, ¿no? Así que creo que justo en este puente hay más peso de la responsabilidad del lado de los investigadores, que no es solo los investigadores, sino todo el ecosistema de investigación, ¿no? El hecho de que a veces un investigador realmente no es premiado en su carrera científica por contribuir en lo que es la comunicación científica para la sociedad, la misma sociedad que muchas veces financia esas investigaciones científicas, ¿no? Así que hay algo también ahí un poquito más grande que me parece que requiere algunos ajustes. Pero sin duda mucho eje en construcción de puentes, ¿no? Investigadores, comunicadores, periodistas en un sentido más tradicional, y la audiencia misma, todos con puentes, ¿no? Eso estaría buenísimo. Bueno, Guadalupe, se nos está el tiempo, como siempre, es un poco tirano. De verdad, te agradezco desde lo personal y también desde lo institucional como Red Pop, como Espacio Ciencia LATU, que nos hayas acompañado hoy abriendo este congreso. Y bueno, tenemos saludos de toda Latinoamérica que te están enviando saludos. Ay, y muchas gracias por esta charla. Sinceramente no los podemos leer todos, pero sí nos han llegado en el chat un montón de saludos para ti. Así que, de nuevo, de corazón, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, un honor, ¿sí? Y bueno, mucha suerte y que salga genial. Bueno. Lo necesitamos más de esto. Muchas gracias. Muchas gracias por estar y bueno, y al resto de la audiencia vamos a continuar en poquitos minutos ya con las primeras mesas redondas. Gracias.